25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán. Si alguna vez te has preguntado qué quiere decir un cuerpo cuando baila, este podcast te va a encantar. Bienvenidos una vez más a un episodio más del podcast Visibilizar es Nombrar, podcast de la 25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán. Los saluda su amigo Sergio Rojas Granados desde la Biblioteca Bosch Vargas Lugo en el Centro Cultural Clavijero, en la hermosa ciudad de la Cantera Rosa, Morelia, Michoacán, México. Como es costumbre y obligación, me acompaña en este episodio Israel Chavira Real. El Isra. Soy la inclusión forzada. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy el Isra Chavira y estoy muy contento de grabar un episodio más de este podcast y muy contento también de que nos acompaña una persona que ha sido muy importante en la historia de la danza contemporánea en esta ciudad y en este estado de Michoacán. Ella es la maestra Antonieta Espinosa. ¿Cómo estás, Tony? Tony para los amigos. Tony, bienvenida. Tony para los amigos. Hola chicos, muchas gracias por la invitación, estoy aquí con mucho gusto. ¡Qué bien! Pues bueno, este podcast es para todas las personas que ya se han acercado a la danza contemporánea y que pues ahora pueden escuchar más voces, más conceptos y más pistas para seguir apreciando de este maravilloso arte, pero también para las personas que a lo mejor no han tenido mucha cercanía y que a lo mejor antes de irse a tomar una clase o ir a ver una función les puede ayudar escuchar este podcast y tener algunas pistas. Así que vamos a empezar con la primer pregunta del millón. Cuéntanos, Tony, desde Antonieta Espinosa, ¿cómo podría ser o qué pistas podríamos tener para encontrar una definición sobre la danza contemporánea? Bueno, es una pregunta bastante fuerte, pero desde mi experiencia, desde mi formación, para mí la danza contemporánea, la definición así filosófica que yo tengo es que, bueno, la danza contemporánea es el movimiento del momento del bailarino, del ejecutante, ¿no? Es su momento. Pero este momento de que va a bailar en ese momento, va a crear o va a bailar algo que él cree, tiene que estar acompañado de una formación técnica, ¿sí? Y ahí nos remitimos obviamente a la maestra Graham, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial es donde se da el detonante, ¿no? Bueno, hubo muestras antes, ¿no? De danza moderna con otras personalidades de la danza en Estados Unidos, pero la maestra Graham es la que viene a ser método, la que viene a ser técnico, la que viene a ser una institución en el entrenamiento y es la técnica más formativa después del ballet clásico. Entonces hacen el rompimiento, ¿no? De que dicen, bueno, finalmente el hombre tiene que regresar a su raíz, a la tierra, a la piel desnuda, ¿no? A abrir el alma, por eso se quitan los tutús, las zapatillas y todo, ¿no? Con ese también rompimiento de filosófico de vida del ballet, ¿no? Porque después de una Segunda Guerra Mundial que estaba todo destruido, pues cómo bailas a las hadas, a las sílfides, a las reinas, ¿no? Pues ya no hay nada de eso, se acaba en la sociedad, en el mundo entero. Entonces nace esta técnica y después nacen varias, pero la filosofía es esa, ¿no? Regresar a la desnudez, a abrir el alma. Y la maestra Graham hace método de entrenamiento, que es el método de entrenamiento pues que está por todo el mundo, ¿sí? Que ya tiene, y de ahí, bueno, nace Limón, nace Humphrey, nace muchas técnicas. Yo hablo del Graham porque además es mi formación fuerte, ¿no? Y cualquiera para mí que diga que hace danza contemporánea tiene que ir acompañada de estas técnicas. Sí, su creación, su ejecución, su expresión es la del momento de lo que está viviendo en esa sociedad, en esos sentimientos, en esas emociones muy particulares de esa persona, abrirlos con una creación dancística, pero su formación física y filosófica tiene que ver mucho o todo totalmente con la formación técnica, ¿no? De un Graham, de un Limón, inclusive del contact, o sea, ¿no? De todo esto, de todas estas técnicas, inclusive ya muy permeado también como con el buto ahora, ¿no? Pero que todas esas técnicas hacen el desarrollo de tu cuerpo, el desarrollo de tu pensar, el desarrollo
de todas tus capacidades, ¿no? De todos tus cuerpos, emocionales, físicos, espirituales, para que puedas decir, bueno, yo hago contemporáneo. Okay. ¿Sí? Porque si no tiene esta filosofía de estas técnicas que son eso, o sea, están hechas para entrenar a los bailarines en esa visión de vida. Te vas a expresar, pero te vas a primero tú a pulir, a desarrollar, y luego creas lo que tengas tú en ese momento. Porque otras técnicas pues están desarrolladas con otra filosofía. Claro. ¿No? Volvemos al ballet. Aunque también el ballet ha evolucionado afortunadamente en su temario de expresión, pero sigue usando todo hacia arriba, todo hacia una ilusión, ¿no? No tan terrenales como más ilusión, desde mi perspectiva. Claro. Todo desde mi perspectiva. Y otras técnicas de entrenamiento como el flow, como la improvisación, todo eso, sí acompaña, pero para mí, desde mi experiencia y conocimiento, creo que son métodos acompañantes, ¿sí? Inclusive la danza jazz y todo esto son métodos acompañantes o técnicas acompañantes al contemporáneo, pero como desde que lo que yo conozco no tienen esta visión que anteriormente dije, pues yo no le podría llamar a alguien que baile, por ejemplo, que esté formado en ballet y que haga un poco de acrobacia y un poco de jazz, y con esas herramientas cree, no lo considero tan contemporáneo. Necesariamente contemporáneo. No. Tiene que ver con cómo entonces vamos aterrizando nuestras ideas. Ahorita que hablabas del contacto con la tierra, ¿no? Ahora sí que literalmente es aterrizar nuestras ideas, porque ideas acerca de cómo mover el cuerpo, ideas acerca de los colores, ideas acerca del sonido, todo el mundo puede tener ideas, claro. Pero un poquito lo que entiendo es que la técnica es una de las formas en las que estas ideas pueden aterrizar, se pueden entonces apreciar, ¿verdad? La hechura. En ese sentido, pues has tenido tú una larga trayectoria aquí en la danza contemporánea, y esta hechura ha tenido diferentes matices, diferentes ángulos. Vamos a ver si nos puedes platicar un poquito la muestra estatal en Michoacán. ¿Cómo ha sido esa hechura? Porque yo creo que es algo que ha permitido, es uno de los espacios, no es el único, por supuesto, pero es uno de los espacios que ha permitido que esta hechura en Michoacán siga teniendo forma, siga teniendo espacios incluso para poder apreciar esas formas. ¿Nos podrías contar un poquito de esa aventura, por favor? Claro que sí. Bueno, ha habido varios festivales en el estado de Michoacán en 80s, inclusive por ahí unos 78, 79 con la maestra Rosalba Mier, ¿no? El Seguro Social, que fue yo creo que el primerito que hubo ahí, ¿no? Una muestra de danza estatal como nacional. Por ahí, pero fueron así como festivales que no tuvieron continuidad desde mi conocimiento, ¿no? CEDAR con la maestra María Suárez también ahí hizo un intento, bueno, no intento, sino hizo 2 o 3, pero igual no pasó de ahí. Y después en los 90s, que bueno, son las grandes maestras, o las maestras que yo llamo raíz en la localidad, ¿sí? María Suárez, Rosalba Mier, la maestra Dalia Próspero, la maestra María Tonanzi, inclusive un poco la maestra Lelia Próspero, ¿no? Todas ellas son como para mí la raíz, ¿no? Y de ahí venimos una generación. Y esta generación es que en agosto del 94, si mal no recuerdo, nosotros que ya había 4 grupos que nos desprendemos de estas maestras y empezamos cada quien, ¿no? Con la necesidad de, bueno, yo con mis alumnos, o con mis compañeros, sí, hago mi grupo, ¿no? Que por ahí empezó primero andanza y luego un poco ahí la maestra Felipa Serrano, con Francisco y yo, creo que todavía estaba Shiwin en activo y alguien más, no me acuerdo, sí, alguien más.
Perdón, que parece un número pequeño, pero estamos hablando de un tiempo en el que acceder a información, por ejemplo, de la danza contemporánea o de la danza moderna, como se le pudiera llamar en ese tiempo, era realmente complicado. Y una ciudad que en ese tiempo, Morelia, era todavía más pequeño. Sí. Estamos hablando de que era realmente asombroso que de este semillero de las maestras que menciona se generen grupos, o sea, porque no hubo 4 artistas, eran al menos 4 grupos. Sí, eran grupos porque cuando menos cada uno estaba compuesto por 5 o 6 personas más. Exacto. ¿Sí? Wow. O sea, no era tan 1 o 2, sino cada y quien. no eran los únicos que hacían danza contemporánea en las clases, ¿no? Supongo Ajá. que había, los grupos eran también de un poco más de gente, pero se iban alineando diferentes. Sí, exacto, cada quien como que iba viendo con quién se sentía identificado, ¿no? Con quién trabajar. Wow. Sin embargo, nosotros nos reunimos y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una muestra, ¿sí? Así, sin ser amigos ni nada, sino así, bueno, queremos hacer una muestra. Sí. Y así nació la muestra. Y lo que hizo la institución fue darnos el teatro y nosotros, bueno, hicimos todo lo demás. Y poco a poco eso ya se fue juntando año con año, ¿no? Hasta ahora que se cumplen 25. Año con año, luego ya la institución lo tomó de una manera más responsable y fue que se hizo de ahí, de esta necesidad de ver que habíamos grupos haciendo danza, es que se abre el departamento de danza, porque estaba el de teatro y el de danza juntos. Y obviamente atendía más teatro, porque había más gente haciendo teatro, más artistas teatreros. Pero nosotros empezamos a crecer y pedimos que se separara. Y entonces es que se hace una separación y se abre un presupuesto específico para cada departamento. Y teníamos la muestra y luego el día de la danza y los lunes de danza y las ferias del interior del estado. O sea, hubo un auge muy importante durante más o menos 12, 13 años, muy importante. Y sí siento desde mi perspectiva que es la primera plataforma fuerte de la danza contemporánea en el estado. Y llegó a ser muy importante para que gentes que ahora están brillando por el país, afortunadamente, pues en su currícula parece que aquí vinieron como jurados, como maestros de talleres, ¿no? Sí. De otros estados. ¿Y qué tan importante era eso? Porque claro. los de otros estados querían venir a la muestra estatal de danza a ser jurado, a compartir, a dar algo, a dar una clase, porque era importante a nivel nacional. Sí, el trabajo de hacer público para la Exacto. danza es muy, muy importante. Tú tienes un trabajo de maestra en la Casa de la Cultura, que es un semillero muy, muy, muy sí. importante. Ha sido siempre muy importante. Y tienes como esta experiencia entonces de ir cuando es la danza contemporánea, sucedía en estos talleres libres y más amplios o más abiertos a tanta gente, y de repente aparece la universidad. Uh-huh. ¿Cómo experimentaste tú esta transición de que ahora la formación, no solo de bailarines, sino también de públicos, uh-huh. insisto, ahora sucede desde Casa de Cultura y también desde una universidad? Ay, para mí fue muy importante que se abriera la licenciatura, ¿no? No soy yo de licenciaturas, yo soy más por la libre. Un poco más mi carrera fue por la libre, ¿no? Claro. Yo tengo un certificado técnico del Ballet Nacional de México, ¿no? Y ya no quise licenciarme. Eso no quiere decir que no haya seguido preparándome. Exacto. Pero fue para mí importante porque precisamente los chicos semilleros acá de mis talleres decían, bueno, ¿y qué más? Y no me puedo ir a otro estado. Entonces, para mí fue importante que se abriera la universidad porque estos chicos que querían estudiar como licenciatura la carrera de danza, con una licenciatura, pues ya pudieran acceder aquí y no tenían que viajar, salir, etcétera, ¿no? Entonces, fue importante en ese sentido. Yo esperaba más a nivel público de la universidad, ¿sí? Esperaba más. Esperaba más movimiento, esperaba más funciones durante todo el año, esperaba que los chicos de la universidad, yo decía, bueno, pues si somos 4 o 5 gente en activo todo el tiempo, pues con la universidad, con cada generación vamos a tener una compañía a cada generación. Y no.
y luego escuchar que los alumnos de la universidad desconocen que existe una muestra estatal de danza, que los he oído en varias reuniones, pues es triste y afecta que no hay público. Sí. Y estas generaciones en general, no sé, antes teníamos un hambre, una necesidad de que cuando tenías función, invitabas al de la esquina, al de la tienda, al papá, al mamá, o sea, a todo el mundo. Tú tenías esas ganas, ¿no? Y ahora me da tristeza porque las funciones últimas que he ido, pues ni los papás de los bailarines están. Y dices, y yo les pregunto a los chicos que bailan, oye, ¿por qué? ¿Y tu familia? Entonces, hay algo ahí entre generaciones, ¿sí?, que todavía no puedo discernir, no lo puedo entender, pero creo que la respuesta es que estoy triste porque a nivel público no hay este trabajo, no lo veo, ni de los alumnos ni de los profesores en general. Yo no veo que les inyecten esta cuestión de hay que hacer público, invita a tu gente, hay que bailar, hay en el patio de la universidad si tú quieres, pero cada mes hay una función de diferentes gentes y que se publique en todo Morelia, en todas las redes, en todas las televisoras, en todos los periódicos, que aquí hay cada mes una función en el patio de Bellas Artes y van a presentarse los alumnos de la licenciatura. Y eso es muy importante de parte de hacer público. Sí. Y ya han pasado los años y no lo veo, ni de la institución en general. Sí. Nos hablabas hace ratito antes de que empezáramos a grabar, de que tú tienes una visión muy propia, ¿no? Y que defiendes, por supuesto, como algo que va muy de la mano por la pasión de la danza, ¿no? Las diferencias de punto de vista siempre han existido. Yo, cuando empecé a hacer danza, me daba cuenta de que existían una variedad muy rica de formas de hacer danza contemporánea. Sin embargo, la organización, como bien dices, el exigir un departamento de danza, el buscar mayor compromiso de la institución por la muestra estatal de danza, incluso la generación de la licenciatura, pues tiene que ver con cómo los artistas nos podemos organizar. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo se organizaban, cómo sucedían estos encuentros entre las y los artistas de danza contemporánea en Michoacán en estos finales del siglo XX, en esos 90s? Pues era muy sencillo realmente, realmente era muy sencillo. Se invitaba a una reunión a los diferentes directores, ¿no? El departamento de danza le hablaba personalmente a cada director. Maestro, vamos a organizar la muestra, me gusta acompañarnos tal día, tal hora. Hay que imaginarnos más que era por el teléfono de Arte Alambre. Que yo considero que es parte del respeto y la cortesía, ¿no? Bueno, yo no estoy muy con las redes ni muy con esas cosas, pero bueno, así era. Sí. Y acudíamos al llamado, ¿no? Entonces estaba el jefe de danza en turno, ¿no? Y decía, hay tanto dinero, la propuesta es talleres, funciones, entonces cada quien nos entregábamos nuestra carpeta, nuestras necesidades, decíamos cómo vamos a participar. Mucho tiempo aplicó el tabulador, que creo que ahora ya está a nivel nacional, no sé si se anda disolviendo eso, pero mucho tiempo aplicó el tabulador que aplicaba a nivel nacional, ¿no? Para pagos, por ejemplo, que había dinero para pagar, ¿no?, a los participantes, y entonces era compañías de 10 años, como ya saben, con trayectoria es tanto, con 5 años es tanto, con 2 años es tanto, y menos de 2 años pues no se les pagaba, porque generalmente eran los alumnos, ¿no?, gente que todavía estaba estudiando o en formación en talleres de Casa de la Cultura o en los diferentes estudios que los maestros también empezaron a abrir, ¿no?, por su cuenta. Entonces, y todo se regía, bueno, pues yo tengo una trayectoria comprobable, ¿no? Aquí está, y eso nadie lo discute, ¿no? Y entonces, pero se abría esta última etapa, ¿no?, de participación donde no se les pagaba, porque era también hacer, ¿no?
A lo mejor en 2 años tú ya decías, bueno, ya tengo 2 años participando en la muestra, ¿no? Y ahora sí. Y ahora sí ya amerito. Todos, finalmente, todos, me consta, todos pasamos por ahí. O sea, nunca se nos pagó la primera vez. Antes, además, eran como reglas no escritas, ¿no? Y a nivel nacional. Tú estabas estudiando, o sea, y todavía incluyendo cuando no existían las licenciaturas, ¿no? O sea, tú terminabas tus 4 o 5 años con diferentes escuelas donde hayas estudiado, certificación, etcétera. Y tenías que aventarte como 4 o 5 años bailando con diferentes gentes. Así, sin cobrar. ¿Por qué? Porque estabas afinando el conocimiento. Ya cada director decidía si te daba un apoyo para la combi, para esto, para aquello, ¿no? Y generalmente los directores y los productores y coreógrafos, lo único que pedían era el trabajo del ejecutante, ¿no? Porque ellos pagaban toda la producción, o sea, uno tenía que desembolsar de su bolsa para el vestuario, para eso, o sea, eso era aparte, ¿no? Y después de que ya tenías ahí como 9, 10 años entre el estudio y el fogueo, ¿sí? Entonces ya tenías la suficiente formación, experiencia, ¿sí? Sensibilidad desarrollada, matizada para dar clase. Porque antes no existía esta línea de la docencia con pedagogía como ahora está, que qué bueno que está, ¿no? Tú estudiabas diplomas o diplomados de cursos de pedagogía, pero eran aparte, sí, ¿no? Pero entonces ya tenías todo eso para poder hacer un grupo, para dar clase, para crear, para dirigir. ¿Por qué? Porque tú ya tenías toda una vivencia de todo lo estudiado en el salón de clases, ejecutado con una compañía o con diferentes compañías. Entonces se hace esta amalgama del arte, ¿no? Que entonces puedes decir, tengo que dar. Porque si no tienes experiencia, ¿qué vas a dar o qué vas a enseñar? Sí. No puedes reproducción solamente, pues vas a hacer una copia mal al carbón del maestro que te enseñó, ¿sí? Sí. O vas a acabar siendo una imitación de con quién estás bailando, sí. Entonces, ¿cómo que yo voy a decir algo? Échale. Yo no entiendo, sí, las personas que no tienen esta experiencia de bailar y de estudiar con diferentes gentes. Cuando menos 3 años, sí, dan clase. Sí. No entiendo cómo hacen creaciones si no han sido intérpretes. Puede ser expresión corporal, pero no puede decir soy director, soy coreógrafo, o sea, oye, no lo entiendo. Pero además que es una postura que muchos compartimos. Ahora tuvimos hace un par de semanas la ventaja de escuchar a la maestra Solange, y Solange también nos decía eso, ¿no? Entonces para nosotros fue como, ay, no estamos locas, amiga, si hay alguien más que también piensa. Brinqué ahí en la sala. Sí, ¿no? Alguien lo dijo. Efectivamente, coincido contigo, ¿qué herramientas de otros lugares estás pudiendo comprobar, conocer? Exacto. Porque entonces me salió la imagen del carbón, ¿no? Si es un carbón mal hecho, porque luego ni la forma estás entendiendo, ni la línea, ni la intención. O con las manchas que se o le con las manchas sí, que va teniendo la particularidad. Entonces tenemos ahora varios maestros, muchos maestros, no nomás en Morelia, sino también a lo largo del país, ¿sí? Que salen de la escuela y a lo mejor están en escuelas prestigiosísimas, ¿no? Yo no les voy a discutir que no sepan como alumnos. Claro. Exacto. Pero que no hayas tenido una permanencia en una compañía. O sea, que hayas bailado en 2, 3 puestas en escena y ya, no. Es la permanencia. Claro. ¿Sí? El ensayo de 3, 4 años con alguien, sí, o con varios, ¿sí? Lo que te da esa vivencia. ¿Cómo enamoras a tus alumnos? Y dan clase. ¿Cómo enamoras a tus alumnos? ¿Cómo les dices para qué es el entrenamiento en un salón de clase? ¿Sí? Y que les vas a decir, ok, en la coreografía nos vamos a retorcer como gusanos, si quieres. Sí. No vas a hacer pasé ni contracción. ¿Sí? Pero eso te va a fortalecer el abdomen, te va a dar elevación. Para que hagas la creación que quieras, claro, y la expresión que quieras. Porque además quisiera retomar esto que hablabas al inicio, es regresar a la tierra, regresar a la piel, a la propia piel, ¿verdad? Sí. Entonces, por más que uno pueda ser
más o menos íntegro, siempre uno es consciente de que tú te desempeñas de una manera con ciertas personas, bajo ciertas circunstancias que en otras, y creo que por eso esta importancia que hablas de haber tenido experiencia con diferentes propuestas pedagógicas o escénicas, porque te reconoces en diferentes maneras de estar. Exacto, ¿verdad? Sí. Tu piel se siente incluso. Exacto, de es manera que distinta. Yo creo que no está pasado de moda y sí aplica bastante el dicho de conócete a ti mismo. Claro. Entonces tienes que conocer a nivel físico. Yo no subo la pierna hasta acá, pero la subo aquí. Yo, la expresión de mi amor, de mi tristeza, de mis emociones, la mía es esta como resultado de que interpreté la de allá, la de allá y la de allá. Exacto. Claro. La técnica de Martha Graham, como lo has estado comentando, se arraigó bastante aquí en Michoacán desde hace muchos años, y pues no sé, me gusta, el tiempo se nos va como agua, ya estamos como hacia el final, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para que tú nos platicaras un poquito cómo fue, tú cómo conociste a la técnica Graham aquí en Michoacán, y cómo has visto en tu propio trabajo que a ti te ha ayudado a construirte como esta mujer y esta artista que hoy eres. Yo no conocí el Graham en Morelia. Bien. Yo vengo del taller de la maestra María Suárez de CEDAR, cuando había secundaria. Ok. Entonces llega una invitación del Ballet Nacional de México al CEDAR para un curso de verano. Y la maestra Suárez pues nos hace la invitación. Nosotros estábamos en el taller libre de la tarde con ella, ¿no? Y pude ir. Y me fui un verano. Y así conocí al Graham. ¿Y fue amor a primera vista? Sí. Y único hasta la fecha. Sí, entonces me quedo allá el verano, regreso a Morelia y coincidentemente llega la maestra María Martínez y ella empieza a dar clases y está un ratito y luego se vuelve a ir, si mal no recuerdo, y luego llegó... Yo me fui, entonces ya decidí irme a México a estudiar el técnico que ellos tenían de 3 años y medio, por ahí así, que nos daban clase, ¿no? Fue una formación básica, primordial. Y me fui a México. Cuando regreso, está Dalia Próspero. Y Dalia nos daba un Graham un poco más... bueno, como ella es de Flores Canelo, del Ballet Independiente, los de que estudiábamos con Guillermina Bravo, decíamos que el Graham que ellos hacían era como decir ahora flow, o sea, suave. Claro, un Graham suave. Un Graham suave, ¿no? Y no, los de acá, de la maestra Bravo, éramos... Bravas, ¿no? Esa línea. Sí, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, y yo vengo a Morelia, la encuentro y ahí sigo, bueno, aprendiendo yo de todo el mundo, ¿no? Y voy y vengo varias veces a cursos que abrían allá, el maestro Jaime abría lo de pedagogía, el maestro Castro abría lo de coreografía, y yo iba y venía, pues tenía como esa posibilidad como exalumna, ¿no? Y así fue mi acercamiento. Pero en Morelia lo que yo conozco es que ellas dos son las que abren el Graham aquí. Ah, muy bien. Las dos, ¿no? Cada quien por su lado, sí, ¿no? Pero y la maestra María también viene de la línea de la maestra Guillermina Bravo. Eso es. Y la maestra Dalia pues viene hasta donde yo sé. Puede que haya estudiado con otras gentes y no lo sé, y cuando me oiga va a decir eso no es cierto. Pónganos en los comentarios. Pero sí sabe. Pero bueno, lo que yo conocí de ella es que su línea viene del maestro Flores Canelo. Wow. Pues, híjole, yo creo que habría tanto que seguir platicando, porque esto es muy interesante. Finalmente la memoria del cuerpo es la historia primordial. Es lo que nos permite ir reconociendo no solo qué ha habido, sino qué necesitamos el día de hoy. Y definitivamente, mientras tengamos una inquietud artística, seguimos necesitando de una manera de aterrizar nuestras ideas. Y si es la técnica, pues es la técnica, y si es algo más, pues cada quien lo irá descubriendo. Pero de que eso es una necesidad de primera mano, es una necesidad de primera mano. Quiero hacer un comentario. Claro que sí, por favor. Hablando de las reuniones para organización,
creo que de una manera muy intuitiva, cuando se hacían la mayoría de las reuniones, todos teníamos como la línea de el bienestar común. A mí no me gusta tu manera de crear, no hay problema. Pero yo sé que trabajas, que tomas clases, que entrenas gente, que estás en activo, ¿sí? Entonces vamos a reunirnos para hacer algo. Entonces aquí lo importante es que necesitamos todos, como bien acabas de decir. Necesitamos teatro, necesitamos presupuesto, necesitamos o las calles, o necesitamos publicidad, o sea, las cosas que nos son comunes para desarrollar nuestro quehacer. No si a ti te dieron más funciones, no si a mí, no si tú ganaste la beca y te fuiste a China, no. O sea, el presente, el aquí, es la muestra, punto, vamos a abocarnos. Lo que hagas fuera, o sea, yo no tengo nada que ver, ¿sí me explico? Esas banalidades no, porque para mí son banalidades, sino el bienestar común. Ok, vamos a pelear porque nos paguen a todos, que yo he tenido muchas experiencias que luego espero que me puedan invitar a platicar, ¿no? Pero entonces es todos. Tú quieres la calle, ok, yo te acompaño a que te la presten. Yo quiero el teatro, tú me acompañas a que me lo presten. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Y que haya carteles para todos, entrevistas para todos, pago para todos, para tu trayectoria. Bueno, tienes 5 años, bueno, yo voy a ver que te paguen por tus 5 años. Claro. ¿Sí? Y son cosas que son lo que son. Y no es que bueno, porque como él tiene ya, está viejo, no sé qué, quién sabe. O sea, como que era más fácil. Y ahora veo que estamos revolviendo muchas las cosas. No prácticos, no en el presente, no con lo que es. Super. Muchas gracias, Tony. Sí. Abracemos. Para quienes nos escuchan que hacen danza, incluso para quienes no hacen tanta danza, pero que sí se mueven, abracemos la colectividad. Les comparto una de las frases que me gusta un montón a mí y que cada que puedo la comparto. Si te va bien a ti, lo más seguro es que me va bien a mí, ¿no? Entonces busquemos la medida de lo posible el bien común para mejorar nuestro entorno, y eso va a hacer que indudablemente te vaya re bien a ti. Y si quieres que te vaya mucho mejor, no te olvides de seguir las actividades de la 25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea en Michoacán. Vamos a tener talleres, clases, funciones, intervenciones, mesas de diálogo, videodanza, un montón de actividades de las cuales te puedes sumar para que disfrutes moverte un poquito más que los demás. ¿Algo más, Israel? Ya para despedirnos en este pequeño episodio. Que ya mi cabeza quiere seguir viajando, así que hoy tengo que autocontrolarme. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Elisra Chavira y estoy muy contento de seguir aquí con ustedes en los siguientes podcasts. No los dejen de escuchar. Tony, muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias. Y nos vemos en la bailada. Chao. Bye. Bye. 25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán. No necesitas ser experta en danza, solo tener curiosidad, oídos abiertos y ganas de dejarte llevar. Gracias por escucharnos y reproducir cada episodio. Continúa moviéndote con nosotros.